ustedes deben ser expertos en la contracción del músculo esquelético, porque han visto en histología muchas de estas propiedades del músculo esquelético. Así que vamos a hacer una clase condensada que corresponde a fisiología, pero haciendo hincapié en los fenómenos de la propia contracción y la transmisión del impulso nervioso que permite la contracción. Aquí vamos a hablar mucho de histología, que ya se supone que domina. Bien, ya sabemos que el 40% del cuerpo humano es músculo, ¿no? En especial músculo esquelético. El otro 10% del cuerpo humano va a ser músculo cardíaco sumado al músculo liso, el músculo de todas partes. Ahora, esta también es una relación, digamos, que puede variar, ¿no? Yo tendré menos del 40% del músculo esquelético, y mi compañero que aquí es fisicoculturista, qué sé yo, ¿no? Que no falla al gimnasio, todos los días va, hace deporte, se alimenta con pura proteína y fibra, que da pues más músculo que yo, en porcentaje. Entonces siempre hay diferencias entre los humanos, pero en promedio diríamos un 40% de nuestro cuerpo es músculo. En edad juvenil también hay más músculo que ya en edad adulta. Entonces son características. Ahora, el músculo esquelético está formado por numerosas fibras musculares. Estas fibras, las fibras musculares, se extienden a lo largo de toda la longitud del músculo. Entonces va a variar la longitud del músculo, ¿no? Hay algunos músculos que van a tener, digamos, una longitud muy pequeña, milímetros, y otros van a tener centímetros de longitud, las fibras nerviosas. Una cosa es que en el caso del músculo esquelético, cada fibra nerviosa está inervada por una fibra, cada fibra muscular, ¿no?, está inervada por una fibra nerviosa. Entonces, cada fibra tiene una inervación independiente de la fibra que está al lado. ¿Sí? Por eso cuando llega el nervio motor, se van a dividir en muchos, ¿no?, axones terminales que van a llegar a cada axón va a llegar a una fibra nerviosa, va a inervar esa fibra nerviosa. La unión entre la fibra nerviosa y la fibra muscular se llama unión neuromuscular o placa motor. ¿Ya? Vamos a estudiar esta unión neuromuscular o placa motor en detalle. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuál es la anatomía fisiológica del músculo esquelético? Para empezar, cada fibra del músculo esquelético tiene una membrana, ¿no es verdad? Se llama la membrana celular. Pero en el caso del músculo lo vamos a conocer como sarcolero. El sarcolero tiene las mismas características que la membrana celular de capa lipídica, con proteínas, con glucocáliz, todo lo que hemos hablado de la membrana celular. Proteínas transportadoras, proteínas que son receptores, etc. Entonces, la verdadera membrana con su capa de polisacáridos, de glucocáliz, ¿no? Ahora, los extremos de la fibra muscular y los de la membrana se van a fusionar con los tendones. ¿Qué son los tendones? Estas estructuras verminosas, ¿no?, que ayudan a la inserción del músculo en los huesos. Bien, ahora, cada fibra entonces contiene cientos de miofibrinas. Quiere decir que las miofibrinas
son más delgadas que las fibras, ¿no? Y cada miofibrila está formada por filamentos de actina y de miosina, ¿sí? La actina y la miosina están en una proporción de un filamento de miosina por 2 de actina. Entonces, aquí hay muchos filamentos de actina y de miosina. Pueden haber hasta 3.000 filamentos de actina y 1.500 filamentos de miosina. Vean la proporción, es una miosina por cada 2 actinas. Vamos a ver enseguida detalles. Hay misa. Bueno, ustedes llegaron un poco atrasados a la misa. Ya, eso está diciendo, pero deberían ustedes tardecito a la misa, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Igual, confiésase. Bien, entonces, estamos hablando de cómo están constituidos los miofilamentos o los filamentos que están dentro de las miofibrilas, ¿no? Ahora, tanto la actina como la miosina son moléculas proteínas polimerizadas. ¿Qué quiere decir? Que cada actina y cada miosina está formada por miles de filamentos de actina y de miosina. Y cada filamento de actina y de miosina, ¿no? Va a formar una molécula de actina y de miosina cuando se une a otro miofilamento, a otro filamento. Entonces, un filamento es tan delgadito que si se estira se rompe, ¿no? Una pequeña fuerza lo puede romper, pero cuando se polimerizan, se unen miles de filamentos, entonces se forma una estructura muy fuerte, la molécula de actina, la molécula de miosina, que ya ahí tiene una fuerza tremenda, ¿no? Que puede estirarse y no romperse y contraer, y podemos alzar un peso que a veces es grande, ¿no? No sé, un pesista, por ejemplo, no sé, de todos los gente que trabaja cargando una fuerza grande, ¿no? Entonces, aquí mismo debe haber fuerza. Pero esa es la característica. Ahora, cuando la actina y la miosina interactúan, van a producir la contracción. Para eso son estas dos proteínas, la actina y la miosina. La miosina tiene digamos, una cabeza y unos brazos que se forman y que entre cabeza y brazos forman unas estructuras que se llaman puentes cruzados. Los puentes cruzados son los que se unen a la actina y producen un golpe activo que es el de la contracción. Además, también vamos a ver que los extremos de los filamentos de actina están unidos al disco Z. Y entre disco Z y disco Z, ¿qué hay? El sarcómero. Y entonces el sarcómero es la unidad de la fibra nerviosa, ¿no?
El disco Z también tiene proteínas filamentosas que hacen que se unan las actinas al disco Z. Hay unas proteínas que son las moléculas de titina, así que ¿no? Hay una unión fuerte entre el disco Z y la miosina. Entonces, bien, aquí podemos ver lo que acabamos de más o menos decir, no es explicable, pero vayamos viendo, ¿no? Este es el músculo esquelético, estas son los fascículos musculares. Cada fascículo tiene una fibra muscular, cada fibra muscular entonces tiene los filamentos de actina y de miosina. Aquí podemos ver que aquí está la miosina al centro y estos dos son los filamentos de actina, uno de este lado. Esta sería la miosina, toda esta es una actina, esta es otra actina. Por una miosina, dos actinas. Por una miosina, dos actinas, ¿no? Este ya es un polímero. ¿Por qué es polímero? Porque tiene muchos miofilamentos, tanto de actina y de miosina. Estos forman parte entonces de la fibra muscular. Aquí podemos ver los discos Z. A los discos Z se anclan las actinas, ¿no? Y también la miosina. La miosina se sujeta al disco Z a través de esta molécula, esta proteína que se llama titina. Y a su vez hay miofilamentos que unen el disco Z con las actinas. Entonces, el disco Z, esta estructura, viene a ser la estructura en la que se anclan estas moléculas, porque para contraerse tienen que tener un punto de anclamiento, si no en el aire solo ellas se van a contraer, pero no pueden contraer a toda la fibra, ¿no es verdad? En cambio, cuando se contraen aquí, también se van a contraer el resto y van a empezar a acortar al músculo y esa es la contracción. Y cuando se relaja, se aleja, ¿no? Bien, entonces, un poco para ver las características del músculo. Además, si vemos el músculo, podemos ver que hay unas bandas claras y unas bandas oscuras. Las bandas claras son estas que tienen, digamos, son inotropas a la luz polarizada. Por eso se las ve de forma clara y en cambio las bandas A son bandas oscuras, son anisotropas a la luz polarizada, por eso se las ve más oscuras. ¿Qué contienen las bandas claras? Las moléculas de actina. ¿Y qué tienen las bandas oscuras? Parte de la molécula de miosina, ¿no? No sé qué más. Bueno, el sarcómero que va de disco Z a disco Z. Bien. Una cosa interesante es que el sarcoplasma es el líquido intracelular de las fibras musculares, tiene iones, tiene todas las estructuras del líquido intracelular, pero además allí hay estructuras importantes, ¿no? Hay, por ejemplo, un retículo sarcoplasmático muy grande, un retículo endoplasmático muy grande, que si bien produce mucha proteína, porque hay actina, miosina, titina, muchas proteínas dentro del músculo, hay enzimas también dentro del músculo, pero la principal función de este retículo sarcoplasmático en realidad es constituirse en un gran depósito de calcio. El retículo sarcoplasmático es una cisterna que almacena calcio para la contracción muscular. Por otro lado, el sarcoplasma tiene muchísimas mitocondrias.
gran cantidad de mitocondrias. ¿Para qué? Para producir ATP, puesto que la contracción muscular, como vamos a ver enseguida, requiere cantidades enormes, muchísima cantidad de ATP por la gran energía que necesita para una contracción, ¿no? O cuando hacemos ejercicio no terminamos sudando. Vean la cantidad de energía que se produce en el organismo, que no solamente produce fuerza, sino que además produce calor, ¿no? Por eso es que sudamos. Porque la combustión del ATP, en este caso, no solamente produce fuerza, sino también libera calor. Bien. Ahora, si observamos esta imagen más grande, podemos ver, aquí está la molécula de miosina, ¿ya? Fíjense, estas son las moléculas de actina. Esta una y esta otra. Y aquí una miosina. Una actina, otra actina, una miosina. Sí, ¿no? Por cada dos actinas, una miosina. Pero también hay aquí una molécula muy importante, esta, la titina, que es esta molécula, una molécula de una proteína, ¿no? De 3 millones de pesos moleculares, una de las moléculas proteicas más grandes y pesadas, desde el punto de vista del peso molecular del organismo. Esta molécula de titina hace que la miosina quede sujeta, quede anclada ¿a dónde? Al disco Z, para que, si no, esta molécula estaría al aire, ¿no? Pues tiene que estar sujeta a una estructura. Fíjense, un extremo entonces de la molécula de miosina está sujeta al disco Z por la titina y el otro extremo al otro disco Z también por la titina, ¿no? Entonces, estas moléculas de titina incluso ayudan al amortiguamiento de los movimientos del músculo y de la molécula de miosina. El sarcoplasma, lo que les decía hasta el momento, tiene todos los iones, tiene un líquido intracelular, potasio, magnesio, fosfatos, sulfatos, lo que ya conocemos. También tiene calcio, pero en menor medida. Tiene sodio en menor medida, ¿no? Contiene enzimas y mitocondrias que producen este ATP necesario para la contracción. El retículo endoplasmático o retículo sarcoplasmático va a rodear a las fibras. Realmente son grandes cisternas. Es el retículo sarcoplasmático más desarrollado de todo el organismo. No hay un retículo tan grande en ninguna otra célula. Pero como les digo, no es solamente por su función de sintetizar proteínas. No necesitaría ser tan grande. Aquí la principal función de este retículo es almacenar iones calcio para la contracción. ¿Sí? Una característica especial de la organización del músculo esquelético es que entre las miofibrilas, la membrana central penetra en el interior de las miofibrillas formando los túbulos T o túbulos transversos. Estos túbulos transversos en realidad están muy en contacto con este retículo sarcoplasmático. ¿Por qué es esto necesario? Porque cuando se despolariza el músculo va a abrir los canales de calcio dependiente de voltaje que tiene el músculo para que libere el calcio que va a ser necesario para la contracción. Bien. ¿Cómo es el mecanismo general, digamos, de la contracción muscular? Hace un momento yo les decía que cada fibra muscular
Si esta es la fibra muscular, ¿sí?, que se va a contraer, esta es una fibra nerviosa. Hemos dicho que cada fibra nerviosa va a inervar una fibra muscular a nivel de la unión entre la fibra nerviosa y la fibra muscular. Se da digamos, el espacio que se llama unión neuromuscular o placa motora también. Ahora, cuando se produce un estímulo motor, hagamos de cuenta que yo me acabo de utilizar el dedo, entonces sube un estímulo sensitivo, va por fibras nerviosas sensitivas hasta la asta posterior de la médula, luego por el fascículo anterolateral, llega hasta el tálamo y hasta el área gris periacueductal, y ahí siento el dolor. Inmediatamente parte un estímulo del área motora que va a bajar por el fascículo piramidal, los fascículos accesorios, va a llegar al asta anterior de la médula y va a salir del asta anterior de la médula y se va a dirigir hacia el nervio motor, ¿sí?, hasta la motoneurona. Todo ese recorrido de estímulo primero y después de la orden motora va a estar, digamos, guiada por los potenciales de acción que acabamos de ver hace rato. Nos verá cómo un estímulo va empezando a despolarizar las fibras nerviosas. Entonces, ya estamos en la fibra nerviosa muscular, la neurona motora o motoneurona. ¿Qué va a pasar si esto está estimulado? Ingresa el sodio y despolariza, se va despolarizando esta motoneurona de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier, hasta llegar ¿a dónde? Al axón terminal, al que está en la placa motor. Este potencial de acción, ¿verdad?, qué interesante, va a abrir aquí un canal de calcio. Este canal se abre por voltaje. ¿Y dónde está el voltaje? Este voltaje, la despolarización de la fibra nerviosa. Una vez que el canal de calcio se abre, el calcio que está aquí en el líquido extracelular va a ingresar al interior de la fibra nerviosa. Y aquí en la fibra nerviosa tenemos unas vesículas cargadas de un transmisor, de un neurotransmisor, la acetilcolina, ¿ya? Este neurotransmisor, gracias al calcio, está cargado en vesículas. Las vesículas, si este es el axón terminal, las vesículas que están aquí se acercan a la membrana y por exocitosis se abren y liberan el neurotransmisor. ¿Hacia dónde liberan el neurotransmisor? Hacia el líquido extracelular que está en la placa motora. Ese líquido extracelular está entre la fibra nerviosa y la fibra muscular. Entonces aquí está la acetilcolina liberada. Esta acetilcolina se acerca hacia la membrana de la fibra muscular, y aquí en la fibra muscular hay un receptor que es un canal, que es un receptor de la acetilcolina. Este es un canal de sodio, ¿sí? Cuando se une la acetilcolina, aquí se va a unir, este es el canal de la acetilcolina, esta es la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se une al canal, el canal se abre. Y como este es un canal de sodio que va a entrar al interior de la fibra muscular,
sodio, en gran cantidad. Estos canales están en especial en los túbulos T, ¿no? Distribuidos por todos los túbulos T. Entra el sodio y ¿qué sucede aquí adentro? Se despolariza el músculo. De negativo se vuelve positivo. Y recuerdan, hemos dicho además que alrededor de la fibra, ¿no?, de las fibrillas y a lo largo de los canales, de los túbulos T, están estas grandes cisternas que son los retículos sarcoplasmáticos. Entonces, aquí adentro, perdón, no aquí, sino adentro, no afuera, aquí adentro están los retículos sarcoplasmáticos, ¿sí? Cuando el sodio que ha ingresado, con negro, el sodio que ha ingresado produce un potencial de acción que hace, eleva la carga eléctrica dentro del músculo. Esa carga eléctrica abre otro canal, un canal de calcio también, dependiente del voltaje, en este caso, igual que este otro, que está afuera, pero este está dentro de la fibra muscular. Y aquí está lleno de ¿qué? De calcio. Entonces el calcio sale por difusión hacia el exterior, hacia el líquido intracelular. Este calcio, entonces, se va a dirigir hacia las miofibrillas. Y las miofibrillas tienen unas moléculas que son la actina, la miosina, pero también dentro de la actina hay otras dos moléculas que forman parte de la actina, que son la tropomiosina y la troponina. La troponina tiene afinidad por el ion calcio, por este ion calcio, y cuando el ion calcio se une a la troponina, va a facilitar la contracción del músculo, porque va a permitir que la cabeza de miosina se una a la actina y se contraiga. ¿Sí? ¿Ven? Así de sencillo es todo ese procedimiento. ¿Sí? No se preocupen si no lo han entendido en este momento. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle en la próxima clase, más detalle todavía, es que claro. ¿Sí? Pero ese es el procedimiento, digamos, el mecanismo general, ¿no? Llega el potencial de acción para que, porque yo tengo que retirar mi brazo del lugar donde me estoy pinchando, me ha dolido, tengo que retirar, se tiene que contraer una serie de músculos, y una de esas fibras que se va a contraer es esta. Llega el potencial de acción, se despolariza el nervio, esa despolarización hace que se abran canales de calcio por voltaje en la fibra nerviosa. El calcio del líquido extracelular ingresa al interior de la fibra y ayuda a que por exocitosis se libere ¿quién? La acetilcolina. La acetilcolina se dirige a su receptor que está en la membrana del músculo esquelético. Este receptor es un canal de sodio. Se une la acetilcolina al canal, el sodio entra. El sodio despolariza la fibra muscular y hace que se abran canales de calcio que se abren por voltaje en el retículo sarcoplásmico. El calcio sale del retículo sarcoplásmico al líquido intracelular y se dirige al complejo troponina-tropomiosina. Se une a la fracción C de la troponina y facilita la unión entre la actina y la miosina y la contracción muscular. Así, rápidamente, digamos, resumiendo todo este mecanismo, ¿ya? Bien, pero ya les digo, vamos a ir en detalle y el mecanismo una y otra vez, para que no se nos olvide. Bien, entonces,
Entraremos a ver las características entonces de las miofibrilas, ¿no? Fíjense, hemos dicho que cada miofibrila está constituida por moléculas de actina y de miosina, ¿no? Si ustedes ven la figura de arriba, que está de aquí, podemos observar que los discos Z están alejados, ¿no? Hay una distancia entre disco Z y disco Z. Pero además, una cosa que tenemos que observar es que estos extremos internos del filamento de actina casi no están superpuestos. En algunos casos podrían estar hasta alejados, uno de otro. Este es el estado de relajación del músculo. ¿Sí? Cuando hay una contracción, cuando sucede todo este proceso, fíjense lo que sucede, lo que pasa. Los filamentos de actina están sobrepuestos. ¿Sí? Es como que este filamento y este otro se han acercado y encima se han sobrepuesto. ¿Sí? Y entonces los discos Z se acercan. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Esto es, entonces, hay un mecanismo de deslizamiento de los filamentos de actina en la contracción muscular. Se sobreponen los dos filamentos de actina. Recuerden, los filamentos de actina, para el que no está o no, si no ven, si no entienden, digan, oh, sí. Estos son los filamentos de actina, este es un filamento y este es otro. Si observan, aquí están apenas sobrepuestos y los discos Z están a este nivel, ¿no? Cuando hay contracción, fíjense, los extremos de los centrales de los filamentos de actina, como ya se han sobrepuesto. La superposición es esta, aquí arriba es mínima o no puede no haber también superposición, estar separado. Pero aquí ha empezado la contracción. Y si observamos los discos Z están mucho más cerca unos de otros, ¿no? Que los del estado de relajación. ¿Está claro? Esa superposición. Ahora, ¿cuál es la característica molecular de los filamentos contráctiles? Para empezar hablaremos de la miosina. La miosina está formada por múltiples moléculas de miosina, de un filamento. ¿Sí? Uno, solo. Si vemos un solo filamento de miosina, podemos ver que está formado por dos cadenas pesadas de aminoácidos, dos cadenas proteicas. Fíjense, una cadena es esta más roja, ¿sí? Y otra cadena es la celeste. ¿Qué color la ven ustedes? ¿Morada, lila? ¿Sí? Morada, ¿no? Sí. Entonces, esta es una cadena espesa. Fíjense, estas son cadenas pesadas, son cadenas que tienen un alto peso molecular. Cada una de esas cadenas de aminoácidos tiene 200.000 de peso molecular. Estas. En su extremo, fíjense, se doblan, ¿sí? Y las dos cadenas están enrolladas entre sí, pero luego en el extremo una se dirige hacia abajo y la otra hacia arriba. Cada una de estas cadenas, las cadenas pesadas, tiene un peso de 200.000 de peso molecular. Pero además hay cadenas ligeras, que son estas, que están en las cabezas o digamos, en el extremo donde se dobla el filamento de miosina. Entonces tenemos dos cadenas ligeras. Cada una de estas cadenas ligeras tiene un peso de 20.000, un peso molecular. Si sumamos 200 más 200 más 20 más 20 más 20 más 20, tenemos que el peso molecular de toda esta molécula de miosina
es de 480.000, ¿ya? Esta se llama la cola, ¿sí? Donde solamente están las dos cadenas pesadas. Aquí donde hay cadena pesada, los extremos de la cadena pesada y dos filamentos dos cadenas ligeras, se llama ¿qué cosa? Cabeza. Entonces estas son dos cabezas, una cabeza y otra cabeza. Y esta es la cola, o tallo también se quiere. ¿Está claro? Esa es la característica del filamento de miosina. Ahora, fíjense, un filamento, una molécula de esas, no va a intervenir sola en la contracción. Para que se produzca la contracción, entonces tiene que formarse un filamento porque esté compuesto por 200 o más moléculas de miosina. O sea, 200 de estas van a formar un filamento, ¿sí? Y este va a venir a ser ya el filamento. Y fíjense cómo es la organización. Las cabezas están aquí, las colas están aquí, ¿no es verdad? Las colas están juntas, pero las cabezas van sobresaliendo en este orden. En el un extremo, fíjense, las cabezas miran hacia la derecha y en el otro extremo las cabezas miran hacia la izquierda, ¿sí? Además, entre la cabeza y el cuerpo, o tallo, o el cola, fíjense que hay una unión, ¿no? Que se llama brazo, pero entre cabeza y brazo se forma lo que se conoce como puente cruzado, ¿ya? Son los puentes cruzados. Estos dos puentes cruzados, de un lado y del otro, ¿ya? Van a formar un mecanismo como de bisagra, que cuando se acercan van a atraer los dos filamentos de aquí, porque fíjense, estos puentes cruzados de la derecha están en contacto con este filamento o con esta molécula ya no es molécula, sino filamento de actina, y estos de la izquierda con este otro filamento de actina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos puentes cruzados de la derecha empiezan a traccionar a la actina, esa actina se va a acercar hacia este lado y estos van a traccionar a la actina de este lado y esta va a venir así. Entonces va a haber ese movimiento como bisagra, ¿no? Que van a ir acercándose las dos moléculas de actina y se van a superponer cuando hay contracción. Bien. Ahora, una característica que tiene esta cabeza de la miosina es que tiene una actividad ATPase. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enzima también, no solamente es sino que actúa como enzima. ¿Y a quién va a hidrolizar como enzima? Al ATP. Va a hidrolizar al ATP, lo va a convertir en ADP y va a liberar un fosfato de alta energía. Ese fosfato de alta energía es el que va a favorecer la contracción. Vamos a ver enseguida cómo ocurre esto, ¿ya? La contracción. Bien, creo que un poco este sería el filamento de miosina, ¿no? Ahora, el filamento de actina, fíjense, este filamento de actina está formado por tres componentes proteicos. Tiene la propia actina, ¿ya? La F-actina, que es este filamento de aquí, o esta molécula, perdón, aquí, la más rosada, ¿sí? Y tiene a la tropomiosina, que está enrollada en la actina,
¿sí? Entonces, tanto la actina como la tropomiosina están enrolladas. Pero además está aquí la troponina, el complejo troponina. Este complejo, fíjense, la troponina tiene 3 subunidades. Una subunidad I, que se une a la actina, una subunidad T, que se en contacto con la tropomiosina, y una unidad C, que está libre, y a la que se une el ion calcio. Este punto de la tropomiosina, la subunidad C, es clave, porque aquí va a venir ese calcio que se libera del retículo endoplasmático para ayudar a la contracción. ¿Sí? Bien, entonces, está la F-actina, la tropomiosina. Una cosa que hay que tener en cuenta, que las bases de la actina se van a anclar en los discos Z, ¿no? ¿Verdad? Ya sabemos, esta actina de aquí va a tener que estar sujeta aquí, a los discos Z, porque si no, no va a poder contraerse, tiene que anclarse, tiene que sujetarse a los discos Z. Bien. Entonces, la troponina o la tropomiosina está igual enrollada, ¿no? En la actina, tiene un peso molecular de 70.000 y una longitud de 40 nanómetros. Se enrolla en espiral al lado de la hélice de la F-actina. Ahora, una cosa que hay que considerar. ¿Cuál parece ser la función de la troponina y de la actina y de la troponina? Vean que aquí hay estos puntos negros que van a ser considerados como los puntos activos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Los puntos activos, si ustedes observan, están en la actina, no en la tropomiosina. Ahora, estos puntos activos son donde se van a unir las cabezas. Veo mi dibujo, pero ya, aunque no parezca, es una cabeza de miosina. Esta cabeza de miosina tiene que unirse aquí, entonces tiene que llegar aquí y aquí generar un enlace químico intenso. ¿Para qué? Para estirar a la actina, para que se produzca la contracción. Mientras no hay el ion calcio, no se produce la contracción. Cuando el ion calcio se libera, entonces sí se produce la contracción. Lo que sí se sabe es que el ion calcio tiene afinidad con la subunidad C del complejo troponina, con la subunidad C del complejo troponina. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la hipótesis de la contracción muscular? Vean que el ion calcio se une a la troponina. Primero, mientras no hay ion calcio, no hay contracción. ¿Sí? ¿Y qué es lo que aparentemente sucede? Estos puntos activos están cubiertos por la tropomiosina. Todos están muy arriba, tengo aquí. ¿Aquí se ve mejor? ¿Sí? Fíjense, estos puntos activos, cuando no hay contracción, el músculo está relajado aquí, no hay un calcio, estos puntos están cubiertos. ¿Por quién? Por este. La tropomiosina los está tapando, ¿no? Aquí también los está tapando. Aquí también los está tapando y hay, en fin, están cubiertos.
por la tropomiosina. Ahora, y no hay contracción. Pero cuando ingresa el calcio, lo que parece ser es que el calcio se une a la subunidad C. Al unirse a la subunidad C, va a producir un cambio de conformación de esta propia proteína. Y hemos dicho que aquí está la unidad I unida a ¿quién? A la actina, y la unidad T unida a la tropomiosina. Cuando entonces entra el calcio, se une, se produce un cambio de conformación, una reacción química, si quieren, en esta proteína. ¿Y qué va a pasar? Se va a mover la tropomiosina, se va a desplazar, y ese desplazamiento, ¿qué va a dejar? Libres a los puntos activos que estaban cubiertos, que estaban ocultos. Estos puntos activos entonces tienen la característica de tener una afinidad química con la cabeza de miosina. Una vez que se descubren los puntos activos, la cabeza de miosina inmediatamente se une al punto activo. ¿Sí? O sea que en cada contracción uno hace Claro, ese mecanismo. claro, todos. Y muchas veces vamos a ver el mecanismo, una otra hipótesis, que vendría a ser el mecanismo de cremallera, que la cabeza de miosina estira a la actina, pero después inmediatamente deja de haber, digamos, la unión con este punto activo y se une a este otro, y a este otro, y a este otro, y va jalando más y más, y haciendo que la contracción sea más intensa, ¿no? El músculo se contraiga cada vez más, porque yo puedo contraer poquito, pero puedo contraer más o contraer mucho más, ¿no es verdad? Entonces va produciéndose, al parecer, lo que se conoce como mecanismo de cremallera. Pero estamos aquí, en que aquí hay una atracción química. Se atraen, digamos, ¿no? Y se unen. Y se unen y se producen, ¿qué? Enlaces químicos. Cuando se produce ese enlace, inmediatamente ese enlace hace que se active la enzima. Aquí la actividad ATPasa es esencial, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo? Que el ATP va a liberar un fosfato de alta energía que va a crear aquí una potente compresión para que se produzca el jalón o golpe activo. ¿Y que en qué va a quedar el ATP? En ADP, ¿no? ¿Sí? Más o menos por ahí vamos. ¿Ya? Entonces, estos puntos activos, volvamos entonces aquí, que están en el filamento de actina, son esenciales. Y la tropomiosina entonces cubriría los puntos activos mientras no se dé la contracción. Por eso, si ven acá, dice un filamento de actina sin la presencia del complejo troponina-tropomiosina se une instantánea e intensamente a las cabezas de la molécula de miosina. ¿Sí? Pero si está presente el complejo troponina-tropomiosina cubriendo los puntos activos, no hay contracción. Estamos enredados, ¿no? Si se añade el complejo troponina, no se produce unión entre la miosina y la actina. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que estos puntos activos del filamento normal del músculo relajado son inhibidos o cubiertos por la tropomiosina, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Cuando hay ion calcio, la tropomiosina se desplaza y deja expuestos los puntos activos. Y entonces sí, la cabeza de miosina se une a la actina, ¿no? Entonces, vean, aquí es cómo va ocurriendo la unión. Esta es la miosina. Estas son las cabezas y los brazos de la miosina.
son los puentes cruzados. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se descubren los puntos activos, la cabeza de miosina se une a estos y produce la contracción. Fíjense, la flecha aquí nos está mostrando hacia dónde se está desplazando la actina. Entonces, a este otro lado, hay otras cabezas de miosina que están desplazando a la otra actina en este sentido, ¿verdad? Uno lo desplaza en un sentido, otro en otro, y para que se entrecruce mutuamente y se produzca la contracción. Bien, aquí, para que se produzca la contracción, el ATP es la fuente de inducción. Sin ATP no hay contracción. Por eso es que las mitocondrias, de las que hemos hablado hace rato, son esenciales, ¿no? Entonces hay unos fenómenos químicos que se van a producir a nivel de la cabeza de miosina y el punto activo, y en especial las cabezas de miosina, que son las que se van a unir al punto activo. Son fenómenos químicos en los que la presencia del ATP es esencial, ¿no? Antes de que se realice la contracción, las cabezas de los dos puentes cruzados se unen al ATP. La actividad ATPasa, entonces, de la cabeza de miosina hace que se escinda. Escinda quiere decir que se divida, que se hidrolice el ATP. ADP y un fosfato de alta energía, ¿no? Ese fosfato se va a unir a la cabeza, lo mismo que el ADP, y cuando el complejo troponina, troponina se une al calcio y queden descubiertos los puntos activos, vean, las cabezas de miosina se van a unir a los puntos activos y se va a producir entonces la contracción. El enlace entonces entre la cabeza y el punto activo produce un cambio conformacional. Cuando hablamos de cambio conformacional queremos decir que la estructura de una proteína va a cambiar. Va a seguir siendo proteína, pero su estructura va a cambiar. Puede acortarse, puede abrirse, como hemos visto en los canales, puede enviar una molécula de un lado al otro de la membrana. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Que la cabeza empiece a desplazarse y a estirar de la actina desde el punto activo y arrastre a la actina en un sentido, ¿no? Bien, una vez que se desplaza la cabeza, vean, el mismo puente cruzado va a permitir la liberación del ATP y del ion fosfato. Nuevamente se va a producir ATP, una nueva molécula de ATP. Esta unión hace que termine la contracción. ¿Y qué va a ocurrir? La cabeza se va a separar de la actina, el calcio se va a separar de la miosina y otra vez los puntos activos van a quedar cubiertos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si la contracción se mantiene? Entonces, vamos a ver que las cabezas van a ir soltándose de un punto activo y agarrándose a otro, y luego a otro y a otro y a otro, para ir haciendo que la contracción sea cada vez más intensa, ¿no? ¿Bien? Ahora, ven, aquí vamos a terminar. Es interesante como este gráfico, supongo que ya saben interpretar gráficos, y van a entrar en detalles de la interpretación, pero siempre recordarles que en los gráficos, este es un gráfico de coordenadas cartesianas. Este es el eje de las Y y este es el eje de las X, ¿no es verdad? Bien, entonces, si no, en estadística con el doctor Leaños, atiendan cómo se hacen los gráficos y cómo están conformados, ¿ya? Pero supongo que sabrán. Entonces, fíjense,
aquí en el eje de las 10 tenemos la tensión, el desarrollo de tensión del músculo. Y en el eje de las X, la longitud del músculo. Si partimos del punto B, donde el músculo está relajado, ¿cuánto de tensión hay? 0. ¿Y cuánto de longitud? Más de 3 micrómetros. Entonces el músculo está relajado, ¿es verdad? Ahora, si hay un estímulo, un potencial de acción, etcétera, 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 y el músculo empieza a contraerse, va a ir de D a C. Fíjense, entonces, aquí va un primer momento. ¿Qué podemos observar en este eje de coordenadas cartesianas? Que el músculo se ha contraído, que el músculo se ha acortado. ¿A cuánto? A 2.2 micrómetros. Y ha aumentado, ha desarrollado una tensión del 100%. ¿Sí? Bien. Yo, para alzar este libro, digamos, necesito una tensión, ¿no? Una fuerza. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si necesito más fuerza todavía, porque sobre este libro voy a poner mi computador, voy a desarrollar más tensión, ¿sí? Pero en realidad ya no va a haber mayor tensión, porque ya he desarrollado el 100% de la tensión, pero sí puedo desarrollar más fuerza. Y eso se va a ver que el músculo se va a acortar. Fíjense, en B ya, si observamos, ya el músculo se ha cortado más todavía, ¿sí? Entonces se ha contraído más el músculo para que yo pueda desarrollar un poco más de fuerza, ¿sí? E incluso si hay un momento en el que hay un peso mayor todavía, ¿no? Y tengo que desarrollar más, ¿sabes? Fíjense, va a ocurrir que el músculo se va a cortar a 1.6 o 1.65 micrómetros, más chico va a ser, pero la tensión va a bajar. En ese momento la tensión puede empezar a bajar. ¿Para qué? Para evitar que el músculo se sobrecargue, que haya una tensión tan grande que los tendones, digamos, puedan sufrir o incluso salirse de sus inserciones, desinsertarse, ¿no? Entonces, como un mecanismo de seguridad, la tensión va a tender a bajar, ¿no? Puedo seguir manteniendo la fuerza, pero la tensión va a bajar. Y si después hay un peso más, no voy a tener ya ni fuerza, ni tensión, ni nada, ¿no? Ya terminé con la capacidad que tenía de contraer el músculo. ¿Está claro? Fíjense cómo este gráfico nos va mostrando las dos variables, ¿no? Una, la longitud, como se va acortando el músculo conforme aumenta la fuerza, pero la tensión es la misma prácticamente desde el primer instante en que empieza la fuerza. Sube la tensión al 100%, a no ser que haya un sobreesfuerzo que nada más. Bien, aquí quedamos y nos vemos mañana.